Estaba parada en la oficina del abogado, con mi suéter del tianguis que me picaba la piel, sintiéndome como un gorrión encerrado en una jaula llena de halcones. La lectura del testamento de mi abuela acababa de soltar una bomba en mi vida. Para heredar su fortuna, tenía que vivir durante 30 días en su vieja mansión abandonada en el norte de Nueva York, sin nada más que la ropa que traía puesta. Sin teléfono, sin dinero, sin contacto con nadie del exterior. Mi tía Clara y su esposo Isen estaban sentados frente a mí, sus trajes de diseñador brillando como armaduras, los ojos reluciendo con esa clase de ambición que puede tragarse a una persona entera. Pensé que mi abuela me estaba castigando, poniéndome a prueba, midiendo mi ternura contra su acero. No tenía idea de que su vieja casa escondía un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre ella, y sobre mí. Cuando era niña, solo había visitado su mansión una vez. Recuerdo vagamente subir unas escaleras que rechinaban y oler lavanda en su jardín. Mi abuela nunca fue del tipo cariñoso. Era una magnate de los bienes raíces, una mujer capaz de callar a toda una sala con una sola mirada. La quería, pero era un cariño distante, como el que se le tiene a una montaña, imponente, lejana y un poco aterradora. Para ella, yo era una decepción. Lily, la diseñadora gráfica callada, la que prefería dibujar flores silvestres antes que pelear por una oficina con vista al skyline. Ahogada en trabajos freelance y préstamos estudiantiles. Así que cuando el abogado me llamó para la lectura del testamento, pensé que tal vez me dejaría un libro polvoriento o algún recuerdo sin valor. Pero no esto. La oficina olía a madera pulida y dinero viejo. Clara y Isen se sentaban como si fueran realeza, las caras cubiertas de una tristeza falsa, pero los ojos filosos, listos para saltar sobre la presa. El abogado, un señor que parecía haber nacido con una pluma fuente en la mano, leía los detalles menores. Algo de dinero a caridades, un cuadro a un museo. Y luego llegó al premio mayor, la herencia. Para mi nieta, Lily, leyó con voz seca: dejo la totalidad de mis bienes. El cuarto se quedó en silencio. Sentí que el corazón se me detenía. Las uñas perfectas de mi tía se clavaron en el brazo de su silla, y la mandíbula de Isen se tensó como si le hubieran dado una bofetada. Yo solo miraba al abogado, esperando que dijera que era una broma. Pero no. Hay una condición, continuó, mirándome por encima de sus lentes. Lily deberá residir sola en mi casa de campo, Willow Creek Manor, durante 30 días consecutivos. Deberá llegar sin pertenencias, sin dinero, sin teléfono. Deberá sobrevivir únicamente con lo que la propiedad le ofrezca. La sonrisa satisfecha de Clara me dio náuseas. Isen se recargó en su asiento, cruzando los brazos, seguro de su victoria. Su tía y su esposo verificarán semanalmente que cumpla con las condiciones, añadió el abogado. Si abandona la propiedad o no cumple, la herencia pasa a ellos. Fue como si me cayera encima una ola helada. Esto no era un regalo, era una trampa. El último golpe de una abuela que siempre pensó que yo era demasiado débil para su mundo. Clara y Isen prácticamente brillaban de felicidad, ya imaginando en que gastarían el dinero que estaban seguros de ganar. El viaje a Willow Creek Manor tomó horas, cruzando bosques densos y neblinosos. El abogado me dejó frente a un camino de grava, y las rejas de hierro se cerraron detrás de mí con un chirrido que sonó a cárcel. La mansión se alzaba frente a mí, un esqueleto gótico cubierto de hiedra. Las ventanas tapiadas, las paredes agrietadas, los jardines convertidos en un caos de espinas. Comenzó a llover mientras caminaba hacia la puerta. Mi abuela había construido un imperio desde cero, y ahora me lanzaba a estas ruinas para probar que yo no estaba a su altura. O eso creí. Empujé la pesada puerta de roble. Gruñó al abrirse, liberando un aire cargado de polvo y años olvidados. El interior parecía una tumba. El vestíbulo, antes majestuoso, estaba cubierto de gris. El candelabro colgaba como un fantasma cubierto de telarañas. Mis tenis dejaban huellas en el suelo, las únicas señales de vida en ese lugar. Temblé, no solo por el frío, sino por el peso de lo que había aceptado. Sin luz, sin agua, sin comida. Sola, en una casa que se sentía viva. Ese primer día fue puro instinto. Busqué desesperada algo que comer, pero los gabinetes estaban vacíos, salvo por unos platos rotos y una lata oxidada de té. El agua salió marrón y luego no salió más. Encontré unas cobijas viejas, pero apenas servían para cubrirme del viento helado que se colaba por las paredes. Al caer la noche, la casa se volvió más siniestra. Encendí un pedacito de vela que hallé en un cajón,
Su luz temblorosa era tan débil como mi valor. Me acurruqué en un sillón hundido, envuelta en una cortina que arranqué de una ventana, escuchando como el viento aullaba entre las vigas. Las paredes crujían, y algo se movía detrás de ellas. Quise creer que eran ratones. Pensé en Clara y Isen, seguramente tomando vino en su penthouse, riéndose de la idea de que yo sobreviviera una sola noche. Y, la verdad, no los culpo. Nunca fui la fuerte. En la ciudad apenas me las arreglaba entre ramen instantáneo y entregas de medianoche. Pero esto era diferente. Esto era sobrevivir. Casi no dormí, pensando en los ojos fríos de mi abuela. Ella siempre me vio como alguien frágil, una soñadora inútil. Esto era su forma de probarlo, de verme romperme, incluso desde la tumba. Al amanecer, estaba lista para rendirme. Caminaría de regreso si era necesario. Pero cuando el sol se filtró por las ventanas sucias, el lugar no se veía tan monstruoso. Solo, cansado, como si esperara a que alguien lo cuidara. Movida por el hambre, y un poco por terquedad, empecé a buscar de nuevo. En la alacena, detrás de unos frascos vacíos, encontré un tarro de duraznos en almíbar, brillante como ámbar a la luz del sol. A un lado, un abrelatas oxidado, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Mis manos temblaban mientras lo abría. El pop del metal sonó como música. Me senté en el piso frío de la cocina y comí los duraznos despacio, saboreando el dulzor que me llenó de recuerdos de veranos lejanos. No era solo comida. Era una señal. Mi abuela había dejado eso ahí. No por accidente, sino por diseño. Y en ese momento lo entendí. La casa no era un castigo. Era una pista. Y yo acababa de encontrar la primera pieza. La casa me recordaba, a cada crujido, que estaba sola en un lugar que no me quería ahí. Una tarde, me atreví a entrar al despacho de mi abuela, un cuarto que había evitado desde el principio porque olía demasiado a ella, fuerte, imponente, intocable. El escritorio estaba lleno de libros de cuentas, pero una pared me llamó la atención. En lugar de documentos o manuales de negocios, había poesía, novelas, libros sobre jardinería y flores. Fue como encontrar una grieta en su armadura. Pasé mis dedos por los lomos de los libros, y una guía vieja de flores silvestres, se cayó. Era demasiado ligero. Lo tomé, y descubrí que no era un libro en realidad, sino una caja hueca. Adentro, solo había terciopelo desteñido. Pero al volver a colocarlo en su lugar, mis dedos tocaron algo, un pequeño pestillo escondido. Con un clic suave, el librero se movió, revelando una puerta secreta. El corazón me latía a todo lo que daba cuando entré. El aire olía a tinta y a papel viejo. En un pequeño escritorio de madera había un solo cuaderno de cuero, gastado pero elegante. Lo abrí, conteniendo la respiración al reconocer la letra de mi abuela. No era la escritura firme de la mujer de negocios que conocí, sino la letra cuidadosa y soñadora de una muchacha. El otoño en que cumplí 16 años, decía la primera línea. Juró que escaparía de este pueblo. Soy buena con los números y tengo un sueño más grande que estos campos. No sé cómo, pero lo lograré. Me senté en el suelo y leí hasta que la luz se desvaneció. Esa no era la abuela que yo recordaba. Era una joven con fuego en el corazón, luchando por una vida que apenas podía imaginar. El diario terminaba con una nota críptica sobre las estrellas sobre la cuna, y supe que era una pista. Mi abuela no me estaba poniendo a prueba para ver si sobrevivía. Me estaba guiando hacia su historia, y yo estaba decidida a seguirla. La primera visita semanal de Clara y Isen cayó sobre mí como tormenta. Entraron sin avisar, los tacones de Clara resonando en el piso y Isen sosteniendo un portapapeles como si fuera un arma. «Todavía aguantas, Lily», dijo Clara, fingiendo compasión. «No tienes que seguir con esto, ¿sabes?» Yo estaba junto al fuego que había encendido, con las manos manchadas de hollín, y le sonreí. «Estoy bien», respondí con voz firme. Sus sonrisas se borraron. No sabían nada del diario, ni de los duraznos, ni de la chispa que crecía dentro de mí. Pensaban que me estaba quebrando. No sabían que estaba reconstruyéndome. Los diarios se volvieron mi obsesión. Cada uno llevaba al siguiente, una cadena de secretos que mi abuela había escondido para que los encontrara. El segundo, oculto en una cuna bajo un montón de cobijas viejas, contaba la historia de un amor perdido. Un pintor que la había enamorado pero que su familia echó por considerarlo pobre y sin futuro. El tercero, escondido detrás de un ladrillo suelto en la chimenea, narraba su ascenso al poder, negocio por negocio, ladrillo por ladrillo, hasta encerrar su corazón roto detrás de muros de acero y dinero.
Con cada página, dejé de verla como una figura intocable. Era una mujer que había amado, sufrido y peleado. Y en sus palabras, empecé a verme a mí misma, mis miedos, mis sueños, mis ganas de ser algo más. Yo también me volví más fuerte. Aprendí a recolectar agua de lluvia en cubetas viejas, a cocinar hongos que encontraba en el bosque, a encender fuego con mis propias manos. Las palmas, antes suaves de tanto dibujar, se llenaron de callos. La casa, que al principio me había parecido un monstruo, ahora era mi aliada. Me iba revelando sus secretos, poco a poco, como si me mostrara un mapa invisible. Pero las visitas de Clara y Isen se volvieron cada vez más venenosas. «Estás perdiendo el tiempo», me soltó Isen en su tercera visita, mirando la sala llena de polvo con desprecio. «Este lugar te va a quebrar». Yo solo sonreí, apretando contra el pecho el último diario. Ellos jamás entenderían. El último cuaderno lo encontré en un baúl cerrado con llave en el ático. Adentro, la última pista, una referencia a un refugio junto al fuego. Pasé horas revisando la chimenea principal, palpando cada piedra hasta que una cedió. Detrás, había una pequeña caja fuerte. Dentro, un sobre cerrado con mi nombre escrito con la elegante caligrafía de mi abuela y un documento doblado, el testamento verdadero. Sentí que el corazón me iba a explotar. Ese era el final, la respuesta a todo. El día de la última visita llegó. El auto de Clara y Isen crujió sobre la grava del camino como un depredador acercándose a su presa. Yo los esperé en el vestíbulo, los diarios apilados sobre la mesa y el testamento en mi mano. Entraron. Clara sonrió, afilada como una navaja. Isen, con su portapapeles listo para firmar mi derrota. «Lily, querida», dijo Clara con falsa dulzura. «Llegaste tan lejos, qué lástima perderlo todo ahora». La miré directo a los ojos, con la voz firme, pero con hierro por dentro. «La prueba terminó. Necesitan ver esto». Los conduje al salón, donde el fuego crepitaba, lanzando sombras sobre los diarios abiertos. «¿Sabías, Isen?», le dije con calma, «que mi abuela escribió sobre ti? Sobre cómo rompiste su taza favorita de té cuando eras niño. Dijo que eras bueno, pero que te daba miedo aceptar tus errores». Su rostro palideció, el portapapeles temblando en sus manos. «Y tú, Clara», me giré hacia ella, escribió que siempre le pedías prestado su collar para las fiestas. Que amabas más el brillo del oro que el corazón detrás de él. Los ojos de Clara se abrieron, sorprendidos, mientras el fuego seguía ardiendo, iluminando la verdad que por fin salía a la luz. La seguridad de Clara empezó a desmoronarse. «Esta casa no está vacía», dije, con la voz baja pero cargada de verdad. «Está llena de su historia. La prueba no era sobre sobrevivir, era sobre entenderla». Levanté el testamento verdadero. Y esto es lo que ella realmente quería. Clara lo arrebató de mis manos, temblando. A medida que leía, su rostro se fue arrugando, las palabras cayéndole encima como piedras. El testamento me nombraba como única heredera, pero añadía una última condición. Una parte de la herencia debía destinarse a crear la Fundación Willow Creek, una organización para apoyar las artes y preservar la historia local, con yo como presidenta. Y Clara y Isen, si querían recibir su parte, tendrían que trabajar en la fundación bajo mis órdenes durante 5 años. Abrí el sobre y leí en voz alta la carta final de mi abuela. «Mi queridísima Lily», comencé, sintiendo un nudo en la garganta. «Encontraste mi historia, y ahora escribirás la tuya. No fui una buena madre, pero sé que serás una gran líder. Enséñales lo que yo no pude». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Isen bajó la cabeza. No estaban solo derrotados, estaban desnudos ante la verdad. Su codicia había quedado expuesta por una mujer que, incluso desde la tumba, los había visto tal como eran. Sentí una oleada de orgullo. No solo por haber ganado, sino por lo que eso significaba, continuar su legado, pero a mi manera. Un año después, estaba sentada al frente de una mesa de madera brillante en la biblioteca restaurada de Willow Creek Manor, ahora sede de la fundación. La luz del sol entraba por las ventanas, bañando el lugar donde alguna vez había temblado de frío y miedo. El aire vibraba con el murmullo concentrado de una junta. Hablábamos de becas para artistas locales, de proyectos para rescatar la historia de la región. Frente a mí estaban Clara y Isen, ya no como enemigos, sino como compañeros, cambiados, humildes, y para mi sorpresa, capaces. Isen, aquel hombre amargado que vivía a la sombra de su madre, había encontrado su vocación en la recaudación de fondos.
Su mente afilada, antes usada para manipular, ahora conseguía donaciones con una pasión genuina. Clara, que antes vivía por el estatus y las apariencias, se entregó por completo a organizar las galas benéficas de la fundación. Su encanto, esta vez sincero, atraía apoyo y gente con ganas de ayudar. No eran perfectos. Nadie lo es. Pero estaban intentando cambiar. Y por primera vez, no se sentía como una guerra. Se sentía como una familia. Pensaba mucho en la carta de mi abuela. En sus palabras, que se habían vuelto mi brújula. Ella no solo me había dejado su fortuna. Me había dejado una misión, sanar lo que ella no pudo. Los diarios, ahora cuidadosamente archivados, eran el corazón de la fundación. Inspiraban exposiciones sobre su vida y sobre la historia de la región. Y yo también había cambiado. La chica insegura que llegó a esa casa llena de miedo ya no existía. En su lugar estaba una mujer que sabía encender fuego, resolver acertijos y liderar con empatía. La casa, antes en ruinas, ahora respiraba vida. Sus pasillos ya no estaban vacíos, sino llenos de propósito. Mi abuela no solo me dejó su historia, me dejó una forma de reescribir la nuestra. Miré a Clara y Isen. Sus rostros, más suaves, reflejaban un tipo nuevo de paz. Sentí una gratitud tranquila. Estábamos construyendo algo juntos, no solo una herencia, sino una familia. Paso a paso. Gracias por escuchar mi historia. Significa mucho poder compartirla contigo. Si te llegó al corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más historias que exploran lo que realmente nos mueve. Y recuerda, todos tenemos verdades escondidas, esperando ser descubiertas. Nos vemos en la próxima.